románico, lo que nosotros vamos a estudiar aquí del románico, son los siglos XI y XII principalmente, entre el año 1000 y el año 1150, 1200, 1250. Esto es difícil de saber, uno no se acuesta románico y se levanta gótico, obviamente. Aparte de que la gente de aquel momento no habían oído hablar ni de románico ni de gótico. De hecho, en la propia novela, en uno de los primeros capítulos, cuando Azzo de Mel, que está hablando de la abadía y de la portada, dice que bueno, que tampoco le impresiona mucho porque él ha visto otras iglesias y catedrales en el estilo moderno. Claro, él habla de estilo moderno, para él el estilo moderno es lo que hoy en día llamamos gótico, y lo que él está viendo es el estilo antiguo, que es el que tiene esa abadía, que es lo que hoy en día llamamos románico. Bien, hablamos por tanto de un mundo bajo medieval. Un mundo en el cual, como digo, a partir del año 1000, el año 1000 marca el milenarismo. Tenemos que pensar que cuando hubo el cambio del año 2000, hubo gente, madre mía, el efecto cero con los ordenadores. Y hace poco, no sé cuándo, lo de los mayas no me acuerdo cuándo fue. Pero hubo gente que se llegó a creer la tonta esa de los mayas, con toda la cultura a priori que tenemos hoy en día. Pues imaginémonos en el año 1000, ¿no? Madre mía, el fin del mundo. En el año 1000 no se acaba. Que tranquilidad, no, que es que hemos contado mal, es el 1033, porque son 1000 años después de la muerte de Cristo, 33 años malísimos entre el 1000 y el 1033, esperando el fin del mundo. Se cuenta que cuando ya se dan cuenta que el fin del mundo obviamente no llega, pues hay una especie de, bueno, se habla de una especie de despertar de la cultura europea, y se va a poner en marcha otra vez todo lo que llamamos civilización. Comercio, intercambios, las ciudades van creciendo, aparecen los burgos poco a poco, donde va a acabar apareciendo una nueva clase social, como es la burguesía. Aquí una foto de Carcassona, puesta a posta, porque ahí el comité ha parado alguna vez en alguna excursión, ¿vale? Y como digo, pues empieza a aparecer, a rodar un poco esa rueda de la civilización que durante 500, 600 años había estado prácticamente parada. Insisto, el fin del Imperio Romano de Occidente, en esta zona en la que nosotros estamos, significa que la gente se va al campo a sobrevivir, la gente abandona las ciudades, se deja de utilizar la moneda, hay caminos que dejan de usarse, los bosques le ganan terreno a los cultivos. En la época del Imperio Romano estaba todo roturado, parecido a como está hoy, que salimos al campo y hay pues labores, hay campos de trigo, vides, olivos, todo eso. Si tú lo abandonas, en 3 generaciones el bosque te come otra vez. Pues estamos hablando no de 3 generaciones, estamos hablando de 10, de 15 generaciones durante 500 años. Bueno, pues el mundo bajo medieval poco a poco vuelve a poner en marcha todo eso, y lo que no cambia en esos prácticamente 1000 años es el hecho de una sociedad absolutamente teocéntrica. La religión lo domina todo, Dios en el centro. Después ya llegaremos al Renacimiento con el antropocentrismo, pero en ese momento prácticamente nadie se plantea no ser creyente. Es algo que prácticamente, como digo, lo domina absolutamente todo. Aquí tenemos una ilustración gótica, que yo la uso mucho en clase. Ahí está Dios creando el mundo, y Dios crea el mundo como si fuera un arquitecto con un compás, ¿vale? Porque Dios usa las matemáticas y la geometría para crear el mundo. Dios es luz y Dios es número. Y en la simbología cristiana medieval, luz y número, luz y matemática y geometría son dos conceptos que se van asociando normalmente a la divinidad. Y ahí, como vemos, está Dios creando al mundo como arquitecto. Y vamos a hablar mucho de la sociedad teocéntrica. Ahora, yo podría ponerme aquí a hablar, pues yo qué sé, vamos a hablar de los monjes, vamos a hablar de la sociedad feudal y monástica, pero bueno, me ha parecido interesante hablar pues de una curiosidad para que veamos hasta qué punto todo absolutamente era teocéntrico. Vamos a ver una especie de fósil lingüístico. Aquí tenemos un mapa en T. Los mapas mundi de la Edad Media eran así, un mapa en T, ¿de acuerdo? Una especie de círculo, ¿vale?, que también podía ser una esfera, porque lo de que Colón se encontró con América, porque, bueno, el ser humano sabe que el mundo es esférico desde hace cientos de años, pero bueno, un círculo con Asia arriba, ¿vale?, voy a usar el cursor, Asia arriba, África a la derecha y Europa aquí a la izquierda, ¿vale? ¿Por qué se pone este mapa así? Bueno, este mapa lo dejamos y pasamos a este. Este es el Beato del Burgo de Osma, un beato medieval precioso. Yo tengo una reproducción en el pasillo de casa. Y aquí, como vemos, es lo mismo. Es el mapa entero, lo que pasa es con muchos más detalles. Todo esto del norte, bueno, perdón, de arriba es Asia, esto de la derecha es África, esto es Europa. Mediterráneo, ¿de acuerdo? Mar Rojo, lo pintaban de rojo para que no hubiera duda. Esto es un esciápodo. Un esciápodo era, según San Agustín de Hipona, obispo de la Iglesia, en las tierras del este y de oriente había grandes hombres que caminaban sobre un solo pie y una enorme pierna. Y caminaban a saltos, porque solo tenían una pierna. Vivían en los desiertos y cuando tenían mucho calor, para aliviarse del sol, se tumbaban y se daban sombra con el pie gigantesco. Ahí tenemos el esciápodo. Esto lo decía San Agustín.
¿vale? Y bueno, si lo decía San Agustín, pues palabra de Dios te adoramos, Señor. Y entonces, pues claro, aquí está puesto en el mapa. Bueno, ¿por qué está el mapa así? El mapa está así porque en el centro, ¿qué está en el centro del mapa? Jerusalén. Jerusalén en el centro. Y arriba está Oriente, porque en Oriente estaba el paraíso, el Edén. Aquí está el paraíso terrenal, simbolizado como una especie de jardín cerrado, rectangular y cuadrangular, que luego veremos y retomaremos el concepto, con la fuente de la vida en el medio y 4 ríos que salen de la fuente. El Tigris y el Éufrates, conocidos en Mesopotamia, el Pisón y el Gijón, que no se saben dónde están. Pero como el Tigris y el Éufrates sí que estaban situados, el paraíso está en el este. Aparte, el este está arriba porque a Cristo se le asociaba con el sol salutis, con el sol de la mañana, con quien ha venido a traer la luz al mundo. Y por eso, Oriente está arriba. Claro, hoy en día cogemos las brújulas que nos marcan el norte, pero ¿qué decimos? Que nos orientamos. ¿No deberíamos nortearnos? Se ha mantenido el orientarse, porque en los mapas medievales lo que estaba arriba, que es lo importante, era Oriente. Cuando le dimos la vuelta al mapa, le dimos la vuelta a los mapas porque los europeos dominamos el mundo y nos vamos a poner arriba. No vamos a ser tan tontos los europeos, sea Inglaterra, Gran Bretaña, perdón, o Francia, de ponernos abajo a la derecha donde está Australia. Si los mapas los hubieran hecho australianos, Australia estaría en el centro y arriba. Y todo, porque en el espacio la Tierra no está puesta de ninguna manera. Entonces la cartografía es política. Y por lo tanto pusimos a Europa en el centro. Si España está en el centro de los mapas no es porque seamos importantes, es porque estamos debajo del meridiano de Greenwich, simplemente. Lo digo por si alguien se viene arriba cuando ve un mapa mundi y dice, mira, aquí está, España. No, es porque estamos justo debajo del meridiano de Greenwich. Pero bueno, se ha quedado orientarse. Perdemos el norte, pero nos orientamos con las brújulas, y las brújulas realmente nos nortean, aunque marquen el sur magnético. Bueno, da igual, ya creo que más o menos ha quedado claro que todavía hoy en día quedan esta especie de fósiles lingüísticos que denotan hasta qué punto Dios, el teocentrismo y la religión estaban en el centro de todo. Bueno, yo me entra calor ya, bien. Yo la presentación esta la tenía hecha hasta ayer y yo me decía mi chica, ¿la tienes hecha? Eso está ya preparado. Y lo normal, ayer dije, no me gusta cómo está, le voy a dar la vuelta a todo. Y entonces ayer estuve toda la tarde cambiándola. Porque al final, toda la novela es en una abadía, un monasterio, y yo creo que hay que empezar a hablar de un monasterio. Y vamos a utilizar una abadía, no la abadía del nombre de la rosa, sino una abadía, un plano de una abadía, como el Fontenay, como hilo argumental de los próximos minutos. Yo iré mirando el tiempo, ¿vale? Vale, vamos más o menos bien. Bien. Mirad, no se entiende la Edad Media sin el fenómeno del monacato. Centenares de miles de personas se dedicaron durante siglos a no trabajar la tierra como agricultores, ni ser artesanos, ni burgueses, ni hacer la guerra, sino a vivir en comunidades aisladas, bajo votos estrictos de pobreza, castidad y obediencia, separados por géneros por toda Europa. Centenares de miles de personas. Es algo bastante ajeno a la idea actual de vida. De hecho, el fenómeno del monacato, hay poquísimos monjes ya, todavía quedan unos pocos, pero hay muy pocos monjes y de este tipo y monjas que vivan en monasterios. En aquel momento eran fundamentales. ¿Qué tenían que hacer? Rezar. ¿Todo el día rezando? Sí. 8 veces, lo sabemos. Maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. 8 veces al día, 24 horas entre 8, nos sale a 3 horas. Cada 3 horas tenían que rezar los centenares de miles de monjes y monjas que vivían aislados. ¿Por quién? ¿Por sus almas? Por sus almas, pero por las almas de toda la humanidad. Eran una especie de ejército espiritual para la salvación de las almas de la humanidad. Algo que realmente, pues como digo, está un poco alejado quizá de la vida actual contemporánea, pero es un fenómeno fundamental. Y a nivel arquitectónico, yo creo que no hay sensación o experiencia parecida a la de visitar un buen monasterio medieval para tener esa especie de, de viaje en el tiempo a la Edad Media. Yo creo que, bueno, y ya hablaremos de alguno y he elegido algunos ejemplos para ver algunos de los mejores monasterios de Europa. Bien. El fenómeno del monacato no nace con la Baja Edad Media. El fenómeno del monacato viene desde la Alta Edad Media, desde San Benito de Nursia, que en el siglo VI pues redacta la regla de San Benito, que es un poco pues la normativa por la cual durante siglos se fueron rigiendo monjes y monjas en toda Europa. Esa regla tuvo una serie de modificaciones. Los benedictinos de Cluny durante los principios de la Baja Edad Media la siguen bastante a rajatabla, luego los cistercienses de Roberto de Molesme y San Bernardo de Claraval la modifican, pero bueno, en principio esa regla se podía traducir en el ora et labora, en el reza y trabaja.
Reza, pues prácticamente tienes que rezar 8 veces al día, no tienes nada que hacer. Pero en los monasterios estaban los monjes ordenados, pero también había legos, que eran religiosos, pero que no tenían la categoría de monjes ordenados y que eran los que se solían dedicar principalmente pues, a poder hacer que un monasterio fuera autosuficiente. Porque un monasterio era una especie de ciudad, microciudad independiente, rodeado de murallas, que debía en lo posible ser autosuficiente. Y por lo tanto hacía falta todo este tipo de trabajo también manual. Bien. Podríamos hablar largo y tendido del monacato a nivel general, pero yo creo que es interesante que vayamos a ver un poco la arquitectura románica y, como digo, poco a poco las partes de estos monasterios. Bueno, esto es Sant Pere de Rodes, muy cerca de Figueres, en Gerona. Si tienen oportunidad, es un sitio fabuloso. O sea, uno de esos sitios, pero de verdad, una maravilla. Es muy antiguo, es uno de los primeros monasterios románicos en España, en Cataluña. Y bueno, como veis, el paisaje es fantástico. El monasterio está un poco más abajo, pero se puede subir. Aquí está Port de la Selva, que es un sitio para veranear ideal. Pero bueno, yo creo que es un sitio, de verdad, si tenéis oportunidad, pues a visitar. Bueno, como digo, la abadía del Nombre de la Rosa, por lo que parece indicar Umberto Eco en su libro, pues debía estar construida, ya llevaba siglos construida cuando la visitan Guillermo y Azzo, y seguramente estaba construida en lo que conocemos como arquitectura románica. Bien, mirad, la arquitectura románica, ¿qué es? La arquitectura románica es una arquitectura bajo medieval realizada con los mismos elementos que la arquitectura romana. De hecho, románico no deja de ser como parecido a lo romano. Es un término lingüístico, no quiero meter mucho lío, pero igual que hablamos que el español, el catalán, el gallego, el portugués, el francés, el italiano son lenguas romances, porque son como latín deformado, pues exactamente igual es el románico con respecto a la arquitectura romana. Es una arquitectura romana, pero sin llegar a alcanzar pues, los paradigmas que pudieron hacer los romanos. Principalmente porque con el fin del Imperio Romano, el opus caementicium, el hormigón romano, se deja de saber hacer y no se inventa el cemento Portland hasta, tengo aquí arquitectos, siglo XIX, ¿no? Cemento Portland, o sea, estamos pensando que desde el año 400 y pico 500 hasta el siglo XIX, el fundamento del cemento como tal prácticamente se pierde. Imaginaros, claro, esta gente del románico y del gótico iban al Panteón de Roma y veían aquello y se les tardaba en cerrar la boca 2 días. Eso está hecho de hormigón, prácticamente. Pero claro, no sabían hacerlo, no sabían cómo se hacía el hormigón. Era realmente sorprendente. Pero el resto de elementos fundamentales de la arquitectura son muy similares. Arco de medio punto, acueducto de Segovia, portada románica. No hay ninguna novedad, si nos fijamos, ¿vale? Luego en el gótico, pues ya vendrá el arco apuntado de 2 centros, etcétera, etcétera. Pero como digo, el elemento es el mismo. Los romanos también tenían bóvedas de cañón. Aquí tenemos una bóveda de cañón abajo, que no deja de ser la bóveda de cañón la traslación longitudinal de un arco. Si sabes hacer un arco, sabes hacer bóvedas, porque una bóveda son como múltiples arcos uno al lado del otro. La bóveda de cañón, principalmente usada para espacios longitudinales, como vemos allá abajo, esa es romana. De hecho, aquí se medio intuyen las líneas del encofrado, ¿vale? Y arriba está una bóveda, eso es Santa Fe de Concs, si no recuerdo mal, con una bóveda de cañón románica hecha de piedra y mortero de cal, pero no con cemento. Pero como veis, el significado o el elemento arquitectónico es muy similar. También los romanos conocían la bóveda de arista, no confundir con la bóveda de crucería. La bóveda de arista, geométricamente, es el cruce de dos bóvedas de cañón de igual luz y flecha. 2 bóvedas de cañón que se cruzan perpendicularmente generan esta forma geométrica que tenemos aquí. Esto dice, uy, aquí ya se ha ido, esto no es romano. Esto de abajo no es romano, esto sí. Esto de aquí abajo es uno de los monumentos más curiosos de Roma que yo os recomiendo que veáis. Es Santa María degli Angeli, Santa María de los Ángeles, muy cerca de la estación de Termini, y eran las antiguas termas de Diocleciano, cuyas ruinas estuvieron 1500 años allí, sin caerse. Y en el siglo XVI, no me acuerdo qué papa, podía haber dicho uno así, pero no me acuerdo, le encargó a Miguel Ángel que la remodelara para convertirla en iglesia. Y Miguel Ángel vistió con estilo renacentista toda la parte inferior, pero esas bóvedas de arista, que no sé si os fijáis el tamaño de las personas, esas bóvedas de arista que creo que tienen cerca de 20 metros de luz, son romanas, de hormigón romano, ¿vale? Una auténtica maravilla. Ahí arriba tenéis unas bóvedas de arista muchísimo más pequeñas de la nave lateral de la iglesia de Saint-Sernin de Toulouse,
la prima de Santiago de Compostela, que como veis tienen esta forma tan característica, ¿vale? Bóvedas de arista. También las cúpulas. Los romanos hicieron cúpulas fantásticas. La de abajo es la del Panteón, la mejor cúpula. Yo creo que es el mejor edificio de la historia, prácticamente, el Panteón, así, dicho, sin más. Ahora dice que van a cobrar. Bueno, pues que cobren, yo seguiré pagando las veces que vaya. Pero bueno, para mí es un edificio fabuloso. Y 43 metros de altura por 43 metros de diámetro. Por muchas fotos que uno vea del Panteón, el que haya estado podrá saber que cuando entras allí los pelos se ponen de punta y la sensación del espacio es una cosa absolutamente sorprendente. Yo a mis alumnos, y ahí hay un agujero, pero el agujero, ¿y no tiene cristal? No, y si llueve, hay un sumidero, ¿vale? Y en Roma tampoco es que eso sea Vigo, y entonces pues se lo pueden permitir. Lo que hay es una redecilla para que no pasen las palomas. Yo he leído, yo me voy mucho por las ramas, soy como un mono, veo una rama y me voy. Yo he leído en algún libro que cuando nieva en Roma, que claro, esto es pues, muy difícil, se produce un efecto, no sé por qué, bueno, porque el interior está caliente, bueno, que se produce como una especie de columna de nieve que no llega hasta el suelo. A mí eso me parece sorprendente. Entonces, cae la nieve, pero cuando va a llegar al suelo, no sé por qué, la nieve empieza a subir y se genera como una especie de columna de nieve. Yo lo he leído, no lo he visto. ¿Alguien lo ha visto? Levanta la mano. No, como la mano. ¿Vale? Bien, puede ser yo, no sé. O ha nevado muy poco. Bueno, los romanos lo que pasa es que usaban las cúpulas, que no deja de ser una bóveda, las cúpulas las usaban sobre espacios semicirculares, circulares. En el románico se suelen usar en espacios cuadrados. Aquí tenéis la cúpula del cimborrio sobre el crucero de la Catedral de Zamora. Y estos son las pechinas. Pero como veis, también los hombres y arquitectos y maestros de obra de lo que hoy llamamos románico conocieron la cúpula semiesférica, que de hecho luego en el mundo gótico deja de utilizarse este tipo de cúpulas, por lo general. Y por último, el propio esquema de las iglesias es un esquema basilical. Cuando uno piensa en basílica, todo se nos va a la cabeza, pues la Basílica de la Mare de Déu del Desamparar de Valencia, la Basílica del Pilar de Zaragoza. Pero basílica, en origen, es un edificio romano. Cuando uno va por el Foro de Roma, la Basílica Ulpia, esa es la de Trajano, la Basílica Emilia, la Basílica... ¿Cómo? ¿Basílicas? ¿Que eran iglesias? No. Eran edificios civiles. Edificios destinados a la jurisprudencia, bueno, a hacer juicios, reuniones, etcétera, etcétera. Esto es una reconstrucción, un dibujo de la Basílica de Magencio o Constantino, cuyas ruinas están en el Foro de Roma, y esa idea de una nave muy alta que sujetan dos naves más bajas y más estrechas es la misma que está en prácticamente todas las iglesias de la cristiandad. Los primeros cristianos, a partir del año 313, cuando Constantino dice, de estar perseguidos sois religión oficial. Claro, eso es sorprendente. De repente hay que empezar a construir iglesias en el 313. Oye, ¿cómo hacemos las iglesias? Se dirían uno a otro. Pues no lo sé. Porque claro, aquí hay una cosa que es importante saber. La religiosidad antigua, la religiosidad pagana, la gente no entra en los templos. Cuando uno va al Partenón de Atenas, muchas veces se sorprende de que no es muy grande. Es que ahí no tenía que entrar nadie. Ahí tenía que estar la estatua de Atenea Parcenos y los sacerdotes que la atendían. La estatua sí que era hermosa, pero no entraba la gente. La religiosidad pagana es afuera, ¿de acuerdo? En procesiones o mientras que dentro del santuario está el sacerdote. Así eran los templos egipcios. Cuando uno va a un templo egipcio, si alguien está en Egipto, el templaco, ahí los pilonos, y según vas entrando hacia adentro a las zonas más sagradas, el último sitio es una habitación pequeñita con la estatua del dios, a oscuras. Y el dios vivía allí, pero la gente no entraba. Ahora bien, el cristianismo cambia totalmente eso. Por herencia de los judíos se reúnen en las sinagogas y eclesia significa comunidad, reunión. Los cristianos necesitan un espacio enorme para reunirse, porque sus celebraciones consisten en la reunión y el escuchar a gente y en compartir. Una misa no deja de ser un banquete simbólico, hay pan y vino, ¿de acuerdo? O sea que al final eso es fundamental. Entonces los primeros cristianos, cuando tienen que hacer sus primeros templos, dicen, oye, pues hay un edificio que tienen los romanos que nos viene al pelo. ¿Cuál? La basílica. Venga, rápido, barato, en principio cubiertas de madera, luego cubiertas de piedra. Pero repito, el nombre viene del edificio romano. Bueno, ¿qué ocurre con la arquitectura románica? La arquitectura románica, yo aquí hay arquitectos, si digo alguna barbaridad, espero que me corrijan, las bóvedas de cañón son tremendamente pesadas, pero son igual de pesadas que una bóveda de crucería gótica que vienen después. Lo que ocurre es que la bóveda de cañón necesita un muro de carga para sujetarla prácticamente. Las cargas, los pesos, se dividen de una manera prácticamente equidistante. ¿Eso qué obliga? Que en un edificio románico todos los muros son de carga prácticamente.
porque las bóvedas están recayendo los cientos, miles de kilos sobre los muros. Los muros, pues puedes abrirles ventanas, pero tampoco te lo puedes cargar porque si no, se te cae la bóveda. ¿Eso qué va a provocar? Pues ahora veremos. Ahora, en el posterior gótico, que ya Azzo de Mel, cuando llega a la abadía, ha visto por ahí, habla de Chartres, habla de algunas otras, en el gótico, la bóveda de crucería, por una cuestión estructural, todo el peso lo divide hacia los vértices del polígono que cubre. Por lo tanto, en el gótico los muros no son de carga. Como no son de carga, puedes hacer lo que quieras con el muro. Lo puedes dejar, o lo puedes quitar y convertirlo en ventanas y en vidrieras, que no están sujetando nada. Eso va a provocar que pues, los muros de los edificios románicos sean gruesos, las ventanas sean pequeñas y haya una relativa oscuridad interior. Y lo de relativo voy a intentar explicarlo, aunque ahora no estemos hablando del gótico. En el gótico, muros casi inexistentes, lo que hace falta es que los pilares sean gruesos, ventanas grandes y relativa mayor luminosidad interior. Digo relativa porque yo he entrado a iglesias románicas más luminosas que otras góticas. Y si alguien ha entrado a Notre Dame de París, se puede haber llevado una pequeña decepción, porque tú tienes en tu cabeza el gótico como que vas a entrar y va a ser eso una luminaria espectacular, y entras a Notre Dame de París y es oscura, porque es preclásica y no es tan luminosa como otras. Simplemente tiene que ver con los cristales que pongas. Se calcula que las vidrieras góticas de colores llegan a reducir un 60 o un 65% la luminosidad. Si este edificio tuviera los cristales blancos, sería cegador. Pero a los hombres del gótico no les interesa la luz blanca no tiene ningún interés. Los hombres del gótico les interesan las luces de colores, luz espiritual, luz mágica, que haga aparecer al interior del edificio la Jerusalén celestial en la tierra. Jerusalén celestial que ellos imaginaban como una ciudad en el cielo, con los muros de oro y las puertas de piedras preciosas. ¿Vale? Casi nada. Bien, con esa arquitectura estaban hechos los monasterios. Los monasterios, como hemos dicho, son ciudades autosuficientes. Lo primero que había que hacer era seleccionar el sitio. Esto era fundamental. No se puede montar un monasterio que tienes previsto que vaya a estar 400 o 500 años así de un día para otro. Había que tener en cuenta buenos pastos, buenas tierras, agua corriente, posibilidad de embalses para conseguir pesca e incluso algún tipo de pequeño molino, buenos bosques, buena caza. Tenían que estar aislados. De hecho, cuando hoy vayáis a algún monasterio y quizá haya un pueblo alrededor, el pueblo viene después, lo primero es el monasterio. Tenían, como digo, que ser casi autosuficientes y tenemos un documento maravilloso, aparte de que quedan monasterios, tenemos un documento fantástico como es aquel plano original del siglo IX del monasterio suizo de Sengal, en el cual viene todo perfectamente estructurado y como veis eran pequeñas ciudades con su muralla donde dentro vivían los legos, los monjes, en una manera, como digo, pues prácticamente autosuficiente. Para ver cómo era un monasterio, nos vamos a basar en el de Fontenay, abadía cisterciense de Fontenay, en Francia, que vamos a ir analizando qué partes tiene un monasterio, porque yo creo que, bueno, algunos estáis ya leyendo el libro, o lo habréis leído o lo vais a releer, y creo que puede ser más o menos interesante. Aquí he colocado el monasterio de Fontenay. Bien, mirad. Bueno, esto que veis aquí, alrededor tenía más cosas, evidentemente, esto es el núcleo central del monasterio, los edificios principales con buena sillería y buena cantería, luego alrededor tenía, pues, corrales, bodegas y una cerca exterior. Bueno, lo principal, todo, como veis, se organiza alrededor del claustro. El claustro es fundamental, es el centro del monasterio. Que el claustro esté al norte o al sur de la iglesia, veis que lo de arriba es la iglesia, se intuye ya perfectamente. Lo que pasa es que vamos a hablar de la iglesia lo último, porque al hablar de la iglesia hablaremos de la pintura y la escultura románica, y con eso acabaremos. Bueno, que esté el claustro al sur o al norte, depende. Digo al sur y al norte porque por lo general las iglesias cristianas, como muchos sabéis, se colocan tal y como estáis viendo ahí. La cabecera, el ábside, hacia el este, para que el sol de por la mañana, el sol salutis, ilumine el altar. Porque las ceremonias principales del cristianismo tienen lugar por la mañana. El sol luego va girando por aquí y por las tardes ilumina los pies, donde normalmente se coloca el juicio final, que vamos a ver uno al final de la charla. El sol justitiae, el sol del final del mundo, ilumina el final del día. Las iglesias se solían colocar así. Alguien ahora puede estar pensando, pues San Pedro del Vaticano está al revés. Sí, San Pedro del Vaticano está al revés. Y muchas otras. Cuando se puede se coloca así, pero la de aquí también está de otra manera, la de aquí está mirando al sur. Porque una cosa es un monasterio que tienes una explanada que puedes orientar la iglesia como tú quieras, y otra cosa es que tengas que expropiar, que tengas un trazado urbano ya realizado. Eso ya es diferente. Pero bueno, esta sería como la iglesia ideal. ¿Claustro al sur o claustro al norte? Pues depende principalmente del clima. Sitios fríos, en principio, claustro al sur.
Lógicamente, para que el sol ilumine y la sombra que produce la iglesia no te esté, digamos, enfriando todas las estancias. Tenemos que pensar que esto no tiene calefacción, la media de edad en aquella época eran 35 36 años, un frío negro en el norte de Alemania, o sea que, bueno, y esta gente en los monasterios era de las que vivían relativamente bien, ¿vale? En sitios muy cálidos, pues a veces se decidía colocar todo esto al norte. ¿Para qué? Pues para lo contrario, para que el sol diera contra las paredes de la iglesia generara una sombra y digamos que consiguiera tener con más frescor algunas partes. Bueno, el claustro es la parte central de la vida terrenal de los monjes. El claustro es muy simbólico, tiene 4 lados. ¿Cómo qué? Como el paraíso terrenal. En ocasiones tiene incluso un pozo en el centro, como la fuente de la vida. Tiene siempre un jardín, pero a ver, no un huerto. Lo que suele haber ahí es césped, algún árbol decorativo puede haber, pero los huertos están fuera, ¿vale? Pero ese jardín es simbólico, es el jardín del Edén. Y tiene, como digo, 4 lados. Casi siempre. Algún claustro hay triangular, pues porque no han tenido sitio, o pentagonal, pero lo normal es que sean 4, porque es el núcleo de la vida terrenal de los monjes, y el 4 es el símbolo del hombre, mientras que el cuadrado es el símbolo de lo terrenal y del hombre, el círculo, el 1, es el símbolo de la eternidad y de la divinidad. Hay 4 puntos cardinales, hay 4 antiguos elementos, hay 4 evangelistas, hay 4 estaciones. El 4 como símbolo de la tierra, de lo terrenal, y, como digo, aquí en el claustro, simbolizado con esas 4 pandas o 4 lados del claustro. En muchos monasterios había una fuente, que tenéis aquí, ¿vale? Una fuente. Alguien puede estar pensando, bueno, pues en las mezquitas también hay una fuente. Pues claro, aquí está la fuente. Está en la fuente del claustro de Santes Creus. Voy diciendo, si vais alguna vez por Tarragona, a lo mejor alguno los conoce. Tarragona es una ciudad que tiene una visita muy interesante, pero a media hora de Tarragona están Santes Creus y Poblet. Espectaculares ambos. Y entre medias de los dos, el pueblo de Montblanc, un pueblo todo amurallado, es una maravilla de excursión para conocer la Edad Media, la provincia de Tarragona. Bueno, esta fuente para lavarse las manos, porque justo delante de la fuente está esta habitación que es el comedor, que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Bueno, pues los claustros, como digo, tenéis que pensar que muchos de los monjes estaban en clausura, en el claustro, y usaban el claustro para caminar. En los pocos ratos que tenían que no estaban rezando, pues podían caminar por el claustro, y era un poco su lugar de esparcimiento, si se puede hablar de esparcimiento en la vida de un monje de una abadía cisterciense, que era una vida bastante dura. Bien, en uno de los lados del claustro está la sala capitular. La sala capitular es la sala más importante, la habitación más importante de esa vida terrenal o de esa organización del monasterio. La sala capitular está siempre aquí, en el lado del claustro que pega al altar de la iglesia. Siempre aquí. Simbólicamente es el espacio privilegiado del claustro. Fijaros, todo es simbólico. Esta es la iglesia y aquí está el altar. Lo que esté más cerca de este punto es más importante. Lo que esté más lejos es menos importante o menos espiritual. La sala capitular era donde se reunía la comunidad de monjes o monjas, dirigidos por el abad. Seguro que en el libro hay un montón de escenas en las que se reúnen. Para cualquier cosa. Para hablar, para una reunión, para comentar una noticia. Y también cuando había un problema. Si algún monje cometía una infracción, se le llamaba a capítulo, que es una expresión que ya no usa nadie. Yo voy por allí por la escuela y a algún chiquillo le digo, te voy a llamar a capítulo. No sabe lo que le estoy diciendo, ¿vale? Significa que lo voy a mandar con la jefa de estudios, que está aquí. Así que, pero no, ya no se sabe. Ya se ha perdido un poco esa expresión de llamar a capítulo. Pero ahí se llamaba capítulo. Y si un monje había cometido una infracción, como digo, ahí el abad, pues, le podía imponer un castigo. Eran salas generalmente cuadradas o rectangulares, no demasiado altas, aunque hay monasterios que tienen unas salas capitulares maravillosas. Se me ocurre, por ejemplo, el monasterio de Batalla, en Portugal, monasterio al norte de Lisboa, fabuloso, con una sala capitular impresionante. O no solo tenían los monasterios salas capitulares, también las catedrales las tenían, donde se reunía el cabildo catedralicio. Las salas capitulares, en concreto del gótico anglosajón, son un despropósito, son una auténtica maravilla del gótico británico. En la sala capitular lo que solía haber era un banco corrido donde se sentaban los monjes, un trono para el abad y, como veis, aquí hay lápidas. Porque ahí se enterraban los abades. Esto cambia, pero los abades, que son el dirigente de la abadía o del monasterio, no se solían enterrar en las iglesias por cuestión de modestia, aunque puede cambiar, pero se enterraban en la sala donde ellos habían ejercido el poder. Entonces las salas capitulares suelen estar llenas de lápidas. Cuando se llenaban la sala capitular, pues lo sacaban al claustro, primero cerca de la sala capitular y luego más alejadas, ¿vale? Bien.
Aquí tenéis. Una de las vistas más bonitas de un monasterio medieval, sea cual sea, es entrar a la sala capitular, darse la vuelta y mirar hacia el claustro. Es una vista, una perspectiva fantástica, porque no estaban cerradas. Solían estar abiertas por ventanales con tracerías muy decoradas y, como digo, sería entrar aquí y mirar hacia afuera. Es una auténtica maravilla esa vista. Ahí tenéis el monasterio de Santes Creus. Yo no sé por qué el de Poblet es Patrimonio de la Humanidad y el de Santes Creus no, porque son igual de espectaculares los dos, pero bueno, bien. Hemos visto el claustro, hemos visto dónde se reúnen, hay que ver dónde comen, ¿no? El refectorio, el refectorio. El refectorio era una sala, bueno, aquí tenéis quizá el refectorio más impresionante de toda Europa. Está en Soria, es el monasterio Santa María de Huerta. Evidentemente falta todo el mueble, ahí había mesas donde los monjes se reunían a comer generalmente una vez al día. Como tenían muchas veces voto de silencio, en el refectorio no podían hablar. Y entonces uno, por turno, cada día le tocaba, subía aquí a esta especie de púlpito y leía un pasaje de las Sagradas Escrituras o de cualquier otro texto religioso. Y ese día, pues no comía, hacía ayuno y leía, pero por lo menos le daba a la sin hueso, a la lengua, que seguramente hasta yo creo que lo agradecerían. Yo creo que estarían deseando subir a leer y se ahorraban la comida del día. Bueno, como podéis ver, aquí en este refectorio pueden comer tranquilamente y con anchura 50-60 personas. Hay refectorios impresionantemente grandes, porque los monasterios, algunos llegaron a tener más de 100 personas viviendo dentro. Aquí tenéis, como digo, el de Santa María de Huerta, que parece una iglesia, hay otros más pequeños. Como la comida es algo muy alejado de lo espiritual, comer y descomer es una cosa no muy espiritual, pero la tenemos que hacer todos, pues el refectorio suele estar en la esquina opuesta al altar, alejado lo más posible simbólicamente del lugar de referencia. A veces, este es el refectorio de los monjes. En los monasterios muy grandes había un refectorio para legos, que solía estar por aquí fuera, ¿vale? Un refectorio donde los legos comían separados, porque los legos y los monjes no se juntaban. La sociedad medieval era muy jerárquica también dentro de los propios monasterios. Bueno, pues ahí tenéis ese refectorio de Santa María de Huerta. Bueno, pues tienen que dormir. En algún sitio habrán de dormir. El dormitorio. El dormitorio solía estar siempre en la panda del claustro de la sala capitular, pero como veis, coincide porque están en alto. Los dormitorios solían ser salas larguísimas, cubiertas con bóvedas lo mejor posible. Estos son unos arcos diafragmáticos fantásticos, este es el monasterio de Poblet, muy largas, y ahí dormían, principio todos juntos en plan barracón, luego dependiendo de la orden se podían hacer celdas, los cartujos por ejemplo tenían celdas, etcétera, etcétera. Pero como digo, elevados. ¿Por qué? Pues por varias cosas. Uno, por intentar alejarte en lo posible de la humedad. ¿Vale? La humedad del suelo, que era matadora, y quieras que no, si te elevas 4 o 5 metros, quizá estés un poco mejor. Aparte, también se podía, aquí solía haber, en esta esquina, un pequeño calefactorium, una pequeña estufa o una chimenea. La leña era muy cara, no se podían tener chimeneas por ahí por todos los sitios, solo podían tener los príncipes, los nobles y los reyes. Pero sí que es cierto que a lo mejor se podía canalizar algo del calor de ese calefactorium, como sabéis el aire caliente sube, y podía calentar un poquito el dormitorio. Y a veces, incluso el horno que pudiera haber encendido o el fuego de las cocinas que solían estar aquí, pues se podía también pasar. El dormitorio. Bueno, este es el dormitorio de Poblet. En Poblet hay monjes, si vais os contarán que todavía está en uso, no duermen ahí detrás, eso es la biblioteca, ¿eh? Los monjes de Poblet tienen sus celdas, pero es un monasterio con todavía monjes ordenados dentro de él. Bien, tiene dos accesos el dormitorio, uno por el claustro, esto que veis aquí es la escalera que viene del claustro, y otro, una de las cosas más curiosas, que es, aquí se ve, este es el de Santes Creus, esta es la escalera que sube del claustro, y esta es una puerta. ¿Lo veis? ¿Dónde va esa puerta? ¿Dónde va? Al cielo. Bueno, a lo más parecido que hay en el cielo, a la iglesia. ¿Vale? 8 veces rezar. Por mucho que las coloques, alguna te cae de noche. No, de hecho te caen 3 o 4 de noche y en invierno a lo mejor hasta 5. Esa puerta da directamente a la iglesia. Aquí tenéis el monasterio de Silvacan, un monasterio precioso en el sur de Francia, en la zona de la Provenza, y ahí es el dormitorio. De ahí a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, para evitar salir al frío del invierno, tener que cruzar por el claustro, tropezarte, bueno, pues directamente bajaban a hacer pues el oficio pues de maitines o de completas o el que fuera. Bueno, hilo un poco con lo que pasó hace poco aquí,
nos quedamos sin luz algunos. Mis padres estuvieron unos cuantos días sin luz, seguramente mucha gente. No valoramos lo que es la luz eléctrica hasta que no la tenemos. Pensad lo que es vivir en el norte de Europa, en aquel momento, sin luz eléctrica. Las velas, dice, ponte velas, las velas son carísimas. La gente vivía a oscuras durante el invierno prácticamente. Se hacía de noche a las 5 de la tarde y se hacía de día a las 8 de la mañana. Estamos hablando de 16 horas de noche, 8 horas de luz. De hecho, hay teorías sociológicas actuales que hablan de que en la Edad Media es posible que la gente pobre, la gente de clases bajas, se despertara a mitad de noche. Porque no hay Dios que aguante 16 horas durmiendo. Eso no lo aguanta nadie, ni un bebé. Entonces, para intentar aprovechar un poco el día, gente, como digo, de clases bajas, se piensa que en un momento determinado, a mitad de noche, se despertaban, pues no sé, azuzaban un poco el fuego, cocinaban para el día siguiente y hacían algo. ¿De acuerdo? Digo de clases bajas, los de clases altas podían tener velas e iluminación hasta la hora que quisieran antes de acostarse. Y podían tener un ritmo más o menos parecido al que tenemos hoy en día. Pero ¿qué ocurre? Que los textos y los documentos que tenemos de la Edad Media son de las clases altas. Entonces es muy difícil rastrear si realmente la gente de clase media baja se despertaba a mitad de noche a hacer esa especie de vigilia nocturna, porque en ningún sitio está escrito, ¿vale? Pero bueno, como digo, aquí tenéis el tema del dormitorio y del acceso directo a la iglesia. En la novela, esos monjes que imaginaros, madre mía, a las 3 de la mañana, son ganas, venga, para abajo, claro, luego te quedas durmiendo. En la misa, normal, bueno, en el oficio. Bueno, claro, la novela tiene como clave el scriptorium y la biblioteca. No todos los monasterios tenían scriptorium, ni muchísimo menos. Solo los monasterios más importantes. Se calcula, cosas de estas que son muy difíciles de calcular, pero bueno, alguien las ha calculado, yo doy el dato. Se calcula que antes de la invención de la imprenta en 1455 había 70.000 libros en toda Europa. Alguien puede decir, no está mal. No, no, está muy mal. 70.000 libros, no sé, ¿cuántos libros tiene la biblioteca de aquí? 45.000. 45.000 libros, una biblioteca modesta, como es la de aquí. Más de la mitad de los libros que había en toda la Edad Media. Eso hay que tenerlo en cuenta, antes de la invención de la imprenta. En 50 años desde la invención de la imprenta, varios millones. La imprenta fue la primera revolución cultural, bueno, la segunda después de la escritura, estamos en la tercera, que es el mundo digital e internet. Yo me siento privilegiado por estar viviendo una de estos cambios y de estas revoluciones. Bueno, como digo, los scriptorium eran muy pequeños. Este que he puesto aquí, esta reconstrucción, esto es una barbaridad, es un scriptorium de lujo, es el marinador de los scriptorium, pero bueno, eran mucho más pequeños. No tenían... Bueno, sí que es cierto que el escritorio era una estancia de lujo. La tenían los monasterios muy ricos. Sí que es posible que tuvieran chimenea. Claro, es normal. Estaban en alto. Hay que pensar que una cosa es estar con la azá trabajando a 3 grados de temperatura. No hay cosa que dé más calor que una azá. Es el calentador, la calefacción perfecta. Ponte a hacer algo. Pero claro, el trabajo de copista, que necesitas un pulso perfecto, que necesitas copiar las palabras una a una sobre las vitelas y los pergaminos, como estés para robar panderetas del frío, no puedes. Los copistas eran privilegiados realmente. No todos los monjes sabían leer y escribir, eso es falso también, Los monjes, solo muy pocos. Y las bibliotecas, esto es un guiño de Umberto Eco, las bibliotecas eran así. Esto es una biblioteca de un monasterio. Quiero que os fijéis en cómo están los libros. En algunos momentos la biblioteca de la Universidad de Cambridge llegó a tener 35 libros. 35 libros en la Universidad de Cambridge, ya está. Si tú tienes 35 libros, ¿los has de poner por el lomo? Pues no, que en una leja te has comido la biblioteca. No, lo cuento así, pero es que es así. Los libros se colocaban así, con el frente para adelante. Si tienes 30 libros no vas a saber cuál es cuál. La idea de ponerle el título del libro al lomo y de colocarlo en una estantería, eso es muy moderno, eso es cuando tienes cientos de libros en una biblioteca o miles. No hace falta, ¿vale? Aquí lo tenéis. Un monasterio podía tener 2, 3 libros, una Biblia normalmente, unos salmos, algo así, poco más. Claro, ¿y qué pasa con la biblioteca del Nombre de la Rosa? Pues que es un juego del escritor. Yo creo que él lo que quería era todos los libros de la Edad Media están en la biblioteca del Nombre de la Rosa. Fijaros lo que era una biblioteca en el monasterio de Sengal y lo que es la biblioteca del monasterio del Nombre de la Rosa, de la abadía, que es un guiño. Y cuidado, Umberto Eco sabía de Edad Media más que todos los que estamos aquí juntos.
y lo siento si me he metido a alguien que sabe mucho de la Edad Media, pero vamos, porque era un sabio absoluto de la Edad Media. Humberto Eco se le conoce por esta novela, pero él tiene muchos libros sobre estética y filosofía medieval, y era una persona de una cultura realmente renacentista, humanista, uno de los mayores expertos. Él sabía perfectamente que eso era una auténtica locura, no sé cuántos pisos, bueno, de hecho es un castillo más que una biblioteca, es un guiño, es una especie de broma, ¿vale? Simplemente que lo tengamos en cuenta. Eso de que en una biblioteca medieval no sepas si tienes un libro o no, o que puedas esconder un libro, pero ¿qué me estás contando? Si eran así, ¿vale? Que vea tres. O sea, es muy difícil que se te despinte un libro en una biblioteca medieval. Claro, los libros en la Edad Media llegaban a valer, algunos, ahí en contratos y en inventarios, como un barco, un libro como un barco, como un bancal, como una finca rústica entera. Porque claro, pergamino, para hacer un libro de 400 páginas había que matar a varios miles de becerros o de corderos. Había que pasar miles y miles de horas de trabajo comunitario, no lo hacía solo una persona. Los pigmentos eran piedras, el azul era lapislázuli traído de Afganistán, ¿vale? Y molido para hacer el azul. El pan de oro era oro fino, el verde era malaquita, eran joyas, auténticas joyas. Y pues el precio era, y el valor era enorme. O sea que, bueno, escritorio ni biblioteca en algunos, pero bueno, lo interesante, bueno, si la biblioteca El nombre de la rosa tuviera que ser así, se acaba el libro en la página 15. Porque claro, evidentemente, la ficción... Pero bueno, lo que dice Vargas Llosa, la verdad de las mentiras. Yo creo que estamos aquí para hacernos una idea de la Edad Media a partir de una mentira, que es una ficción, con elementos absolutamente mentirosos, pero que la genialidad del escritor es que todos nos hacemos una idea de la Edad Media a partir de una ficción. Es lo interesante, ¿no?, de las ficciones, que a veces logran conectar más y transmitir más de la realidad que quizá un ensayo, pues un ensayo ahí arduo. Aprovecho yo otra rama. Si no han leído Patria, léanla. Algunos ya la habrán leído. Pues mejor que yo la leí hace ya meses. Pues una maravilla. Está en todos los diarios ahora. Es una novela, es ficción. Ahora, para entender el conflicto vasco, yo no he leído... Sí, solo los de abertzales más radicales dicen que bueno, ya, bien, pero léanla si no la han leído para hacerse una idea. Mejor que cualquier libro de un periodista o mejor que cualquier ensayo sesudo. La verdad de las mentiras. Pues bueno, eso hace Humberto Eco con su libro. Y llegamos a la Iglesia. Vamos bien, voy más o menos en tiempo. Centro de la vida espiritual de cualquier comunidad en aquel momento, absolutamente. Hoy en día nos sorprendemos, ¿no? Alarcón, que estuvimos con Torregrande hace un tiempo. 5 parroquias, Alarcón, que hoy viven 130 personas en la... Dices, pero bueno, ¿qué locura es esta? Evidentemente la vida religiosa había que multiplicarla prácticamente exponencialmente con lo que se hace hoy en día y cómo se vive la religión, y lógicamente en el monasterio la iglesia era la clave, la iglesia era el centro de la vida espiritual. De hecho, los monjes, pues si tienes que ir a rezar 8 horas, pues como estés media hora por vez que vas, ya son 4, ¿vale? Yo creo que rezaban más que dormían, prácticamente. Bien. Y es en la iglesia donde se concentran las artes figurativas principales del periodo románico, tanto la pintura como la escultura. Hay que decir que, depende de qué monasterios, había bastante polémica. En los monasterios benedictinos sí que llegó a haber mucha decoración y riqueza pictórica y escultórica. Luego llegaron los cistercienses y dijeron que allí se les había ido la mano, que la gente no hacía más que mirar los santos, nunca mejor dicho, y no rezar y meditar, que era lo que tenían que hacer. Pero bueno, en principio es en la iglesia donde encontramos la pintura y la escultura. La pintura y la escultura románica son narrativas y didácticas. Son un libro para los que no saben leer. ¿De acuerdo? Esto no es que lo diga yo, lo dijo un papa, ¿vale? Creo que fue Gregorio Magno, creo que fue San Gregorio Magno. En un problema en la Alta Edad Media, mire usted, señor papa, que es que la gente adora a las imágenes. Con el cristianismo siempre ha habido un problema con las imágenes, ¿eh? Porque claro, de la adoración de imágenes a la idolatría, la línea es muy sutil, ¿eh? De hecho, otras religiones como el Islam o como el judaísmo han acusado al cristianismo de idolatría directamente. Y en el propio Antiguo Testamento, ¿no?, el becerro de oro, cuando baja Moisés, etcétera, etcétera. O sea que siempre ha sido la línea muy delicada. Pero el Papa sancionó en la Alta Edad Media que las imágenes eran importantes, porque había mucha gente que no sabía leer y las imágenes les iban a permitir recordar y memorizar bien las historias sagradas. El ser humano tiene una memoria visual muy fuerte. Yo creo que todos, cuando hemos sido estudiantes, ¿no?, a veces estabas en el examen y te acordabas de la respuesta por dónde estaba en la página escrito, ¿no? Dices, esto estaba arriba. Entonces es como que arriba y lo ves, ¿no? Por eso dicen que hay que hacer esquemas y que hay que organizar visualmente la información porque recordamos visualmente. Por lo tanto, narrativo y didáctico. Ahora, es un arte antinaturalista. ¿Es figurativo? Sí, pero antinaturalista. ¿Por qué? Pues porque se había perdido la técnica de hacer arte figurativo y naturalista.
En el mundo romano se había conseguido una pintura prácticamente perfecta, casi igual que la del Renacimiento italiano, 1000 años después. Una escultura maravillosa, pero con una generación que pierda la manera de hacer eso, ya se ha perdido. No sé, yo siempre pongo a mis alumnos el mismo ejemplo. Tú puedes ver el Laoconte. El Laoconte se descubrió en el 16, pero bueno, tú eres un hombre del románico y tienes una escultura romana preciosa. La tienes allí. Y alguien te dirá, cópiala. Cópiala tú. Es muy difícil. Para llegar a hacer eso hay que formarse desde que eres un niño. La información se transmitía de maestro a discípulo. Y en cuanto en una generación esa información y esa cadena se rompe, es muy difícil volver a retomarla. De hecho, al ser humano le costó 1000 años volver a representar el cuerpo humano con el naturalismo del antiguo Imperio Romano. 1000 años, que se dice pronto. Y no es que los hombres del románico tuvieran muñones, y los de los romanos... No, eran exactamente igual. Pero, evidentemente, se había perdido. Yo a mis alumnos siempre les pongo el ejemplo. Digo, en Almansa se hacían cencerros. Yo no sé si ya queda alguien que haga cencerros. El día que muera el último que sabe hacer cencerros y no le haya enseñado a nadie, ¿quién va a hacer los cencerros? Ahí tienes el cencerro, hazlo tú. Y un cencerro tiene una importancia, pero una pintura o una escultura tridimensional, pues imaginaros. Por lo tanto, pues este es el tipo de escultura y de pintura que podían hacer en el mundo románico. Esta es una capilla que está en el Prado. Si vais al Prado alguna vez, que el Prado hay tantas cosas fantásticas, pero hay mucha gente que no sabe que en el Prado hay una capilla románica, la Vera Cruz de Maderuelo, creo que es, arrancadas las pinturas y puestas en el Prado. Y es una cosa sorprendente. Y está en la Puerta de Murillo, creo que es. Perspectiva jerárquica, adaptación al marco. Los hombres del románico querían transmitir información, que la información llegara clara y sin demasiadas alaracas. Lo que es más grande es más importante. Aquí ahora lo vamos a ver. Aquí está Cristo. Estos son más importantes que esta pobrecica porque están más grandes. Encima, esta pobrecica está aquí, que parece el caganer del Belén, no porque esté haciendo eso, sino porque queda ese trozo. Oye, que es un trozo. Y entonces, es que esta gente se adaptaba al marco y tenían horror vacui, horror al vacío. No se pueden dejar cosas sin llenar de decoración o de imágenes. Que hay un hueco, ¿qué hacemos? Mete a alguien. Pues una santa, métela, ¿vale? Aquí está, la santa. Y perspectiva jerárquica, esto lo hacían los egipcios. En una tumba egipcia tú entras y hay un tío sentado, pintado, enorme. Y luego, los que están cortando el trigo, chiquiticos. ¿Quién es el que ha encargado la tumba? El que está así, ¿vale? Yo estuve un día contándoselo a un alumno mío, me dijo, yo he leído que eso es porque eran extraterrestres que venían 2,5 metros. Yo con los egipcios, yo de hecho he dejado de explicar Egipto porque me lleva una cantidad de esfuerzo tener que decir que no fueron los extraterrestres, que no fueron... Es una cosa tremenda. O sea, yo lo salto ya. Yo en historia de arquitectura, ¿no vemos Egipto? No. Cuarto milenio, domingos por la noche, la 4, ahí te lo cuentan todo. Que tengo que explicar que esto no fueron los extraterrestres, continuamente. Perspectiva jerárquica. Todos lo sabéis, tienes un niño, te hace un dibujo, ¿no? Mamá, papá... Uy, papá tiene un problema. Si mamá es así y papá es así, aquí hay un problema, ¿eh? Ya que papá se lo haga mirar, o si es al revés, ¿eh? Porque el niño va a ser intuitivo y directo. Mamá es más importante, mamá es así. Y papá... Papá es este de aquí. O al revés, oye, o son 2 papás o 2 mamás, que eso ya, cada uno, papá 1, papá 2, o mamá 1, mamá 2, eso ya me da igual. Y el arte medieval románico era simbólico y espiritual. Esto es un poco complejo, pero bueno, vamos a intentar explicarlo muy brevemente. Cuando los hombres del románico pintaban a un Cristo Pantocrátor en un ábside como este de San Clemente de Taúl, cuando alguien iba a verlo, no veía una representación de Cristo. Veía una presentación de Cristo. Tenían la convicción absoluta de que una parte de la divinidad y de la espiritualidad de Cristo estaba en esa imagen. Es mágico, sí. Hoy lo hemos perdido, pero ellos lo tenían. ¿De acuerdo? Un crucifijo no era un trozo de madera con un señor, no. Era, una vez que estaba bendecido, era realmente divino, espiritual. Esto es algo que, insisto, pues hay gente que lo puede seguir teniendo, pero a lo mejor hoy en día pues hemos... En un mundo, claro, esto tiene que ver con que estamos saturados de imágenes. Hay tantas imágenes a nuestro alrededor que han perdido el valor. Cuando hay muy pocas imágenes, las imágenes, ley de oferta y demanda, pues ganan valor. Y para acabar, vamos a hacer un pequeño análisis de la cantidad de cosas que un hombre del románico o una mujer del románico podían entender delante de la puerta de una iglesia. Esto no es un monasterio, esto es la abadía de Conques, una de las rutas del Camino de Santiago nace allí, un pueblo
precioso. Si tenéis oportunidad, está en la provincia de l'Aveyron, en Francia, perdón mi pronunciación, al norte de Toulouse, 1 hora y poco de Toulouse. Si alguna vez pasáis por allí, es una auténtica maravilla, es uno de los pueblos más bonitos del mundo, y en el centro está esta fabulosa abadía de Santa Fe. Y ahí en el centro, abajo, sobre la puerta, está quizá el pórtico románico más impresionante. De hecho, yo revisando y repasando el capítulo ese en el que se habla tanto de ese pórtico, es que hay cosas que están sacadas de Conc. Hay cosas que vienen de otro sitio, pero hay cosas que están sacadas de Conc. Vamos a hacer un breve análisis iconográfico en estos 5 minutos que quedan. Llevo 55. ¿Va bien la cosa? ¿Sí? ¿Bien? Vemos hasta la segunda parte del fútbol. O sea, vamos a dar, lo vamos a dar todo. Bueno, el pórtico de Conques. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un juicio final. En el centro, la segunda venida de Cristo. A Cristo yo no lo espero, porque el día que vuelva significa que se ha acabado todo, ¿vale? Cristo volverá después de hacer el juicio final, después del Apocalipsis. Primero mandará a toda una destrucción absoluta de la tierra y entonces vendrá a juzgarnos en la segunda venida, en lo que se conoce en griego como parusía. Bien, aquí aparece Cristo, bueno, me pongo aquí. Aquí está el Cristo Pantocrátor, acompañado de ángeles con los signos de su pasión. Aquí está la cruz. En la cruz ahí pone espina, ahí pone corona y una serie de signos. Y en el centro, como todos sabéis, el Cristo Pantocrátor, que significa Cristo todopoderoso, rodeado por esa almendra mágica, que en italiano se llama mandorla mágica. Hoy me ha contado una compañera que un chaval en la escuela de arte le ha puesto el anacardo mágico. Me parece muy exótico y muy bonito. Esto abre una cantidad de... La nuez moscada mágica, la nuez de macadamia mágica, esto abre una cantidad de posibilidades enormes. En principio, eso es una almendra, es una mandorla mágica. Bien, mirad, aquí tenéis a Cristo cuando vuelva. Y mirad, la postura está muy clara. Mano derecha hacia arriba, mano izquierda hacia abajo. Yo soy vínculo, yo uno lo superior y lo inferior. Pero cuidado, la mano derecha va hacia arriba, la mano izquierda va hacia abajo. Porque todo lo que está a la derecha es bueno o mejor, y todo lo que está a la izquierda es o malo o peor. Siempre que veáis una representación cristiana, lo que está en el centro es lo más importante, normalmente Cristo, la Virgen y San Juan Bautista. A la derecha de Cristo está la Virgen, a la izquierda está San Juan Bautista. ¿Quién es más importante? La Virgen, porque está a la derecha. ¿Dónde está Cristo? En el cielo, a la derecha del Padre. ¿De acuerdo? Es nuestra izquierda. De hecho, esto está en el lenguaje. Alguien es diestro cuando hace algo bien, pero puede ser siniestro, ¿vale? Que de hecho en Italia, bueno, de hecho no decimos siniestro, decimos zurdo, porque siniestro tiene una connotación tan negativa que dices, ¿tú qué eres, diestro o siniestro? Bueno, ¿y tú qué eres? ¿Rockabilly o gótico? ¿Qué eres tú? Claro, entonces decimos zurdo. En italiano pasa igual, ¿eh? En italiano dicen manchino. Y creo que aquí a lo mejor a alguien le han atado la mano izquierda para escribir con la derecha. Porque la izquierda, hasta hace poquísimas generaciones, se asociaba a lo demoníaco. ¿Vale? ¿Por qué? Esto no tiene que ver con la política, ¿eh? Los de izquierda, madre mía. Esto tiene que ver con el cuerpo humano. ¿Vale? El cuerpo humano tiene un eje. Y a nuestra izquierda está el corazón. Y en el corazón se asocian simbólicamente desde hace milenios los instintos. Y todos los instintos están en los 7 pecados capitales. A que los sabéis todos. Las 7 virtudes cardinales... Seguro que no nos las sabemos todos. Los 7 pecados capitales, un fin de semana de pecados capitales uno detrás de otro. Gula, lujuria, pereza. Lujuria, lujuria, pereza, pereza, verdad. Gula. Fin de semana ideal, ¿no? Bueno, pues como digo, diestra y siniestra. Siempre a la derecha lo bueno. A la derecha están los justos. Ahí tenéis a los justos que están acercándose. ¿Vale? Aquí tenemos a un obispo, este es Carlomagno, y luego pues allí otros santos que en esta, que no es que sean menos, pero que en esta representación se consideran menos importantes. Y la pobrecita está aquí. ¿Vale? A la derecha, los pecadores. A la derecha nuestra, a la izquierda de Cristo. Muy bien, esto siempre, ¿vale? Los pecadores. Aquí los tenéis. ¿Vale? Demonios, pecadores, impíos, esos están en ese lado. Hay horror vacui, hay fealdad, porque la fealdad y la maldad en la simbología medieval van unidas. Esto es platónico. Para Platón, Calón es bello, pero es todo aquello que hace el bien.
en la filosofía platónica y bebemos, el cristianismo bebe del platonismo. Y hoy en día ya no, pero tú ves una película de cine clásico y el galán es guapo y el gángster es feo. O tiene cara de tiene cara de malo. Ese es el malo. Está claro, ¿no? Y en los guiñoles, el malo, los niños enseguida lo reconocen. Porque la maldad y la fealdad la asociamos y es algo que prácticamente llevamos ahí dentro de nosotros. Cuando venga Cristo, Él viene y se va a hacer el pesaje de las almas. Uno a uno, todos los hombres y mujeres saldremos de nuestras tumbas, que ahora veremos dónde están, y se nos pesará el alma. Aquí tenemos al arcángel San Miguel, que es el que está siempre con el demonio, y a un demonio. Y aquí el plato de la balanza, el otro plato, y aquí falta el fiel, como se llame, ¿vale? La parte vertical, que era de metal. Ahí tenéis. ¿Lo veis? Bien. ¿De dónde viene esto? El cristianismo, al igual que cuando empieza a hacer edificios, dice, bueno, ¿y cómo hacemos la primera iglesia? Pues coge la Basílica Romana que nos va fetén. Pues el cristianismo se tuvo que inventar una iconografía entera. Tuvo que hacer absolutamente imágenes para cosas que no existían. ¿Y qué había? Pues el mundo pagano y el mundo egipcio. Ahí tenéis, a la izquierda, un libro de los muertos de la dinastía del Imperio Nuevo, y se está pesando el corazón del difunto, el san, una de las 6-7 partes del alma egipcia. Y lo está pesando Anubis. Esta es otra de las almas del difunto, el Ba, que tiene forma de pájaro, y aquí está Anubis pesando. En el cristianismo es más evidente, tiene que pesar más la parte buena, ¿vale? Normalmente a veces aparece el demonio empujando un demonio chiquitín, intentando empujar, porque claro, el demonio, lo que quiere el diablo es que haya clientela, ¿no? Entonces si van todos al cielo, aquello se queda vacío. Ahora, en Egipto es diferente. Los egipcios en ese sentido son más equilibrados. Para que el alma del difunto pueda pasar a la vida eterna, el corazón tiene que estar en equilibrio con esta pluma. Esa es la pluma de la diosa Maat, M-A-A-T, la diosa de la armonía universal y del equilibrio cósmico. Hay quien dice que la etimología de la palabra matemáticas viene de Maat. Las matemáticas es lo que da equilibrio, armonía al mundo. Pues los egipcios era el equilibrio, aquí que gane el bien o que gane el mal. Una vez que has bajado, si eres sido bueno, te espera en el cielo un ángel o San Pedro y entras al cielo. Si has sido malo, te espera aquí este monstruo para entrar al infierno. Aquí hay una iconología y una simbología que yo no la he leído en ningún sitio. Pero como no tengo vergüenza ni la he conocido, pues yo lo cuento siempre así. Yo me di cuenta una vez, seguro que alguien se ha dado cuenta antes que yo, Puerta circular, puerta cuadrada. El círculo como símbolo de lo celestial, el cuadrado como símbolo de lo terrenal. Al final el cielo está arriba y el infierno abajo. Insisto, yo no la he leído, pero a lo mejor alguien de aquí incluso la ha leído, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Claro, a un lado, el cielo. Mira qué ordenado. Qué orden, qué equilibrio, qué armonía. Orden, el cielo está ordenado, hay una arquitectura. Y luego, lo que hemos dicho del horror vacui. Oye, que hemos hecho el cielo y nos ha quedado aquí un trocico que no sabemos qué hacer. Espera, a ver qué no se nos ocurre. Mira, pon un ataúd cerrado. Pon un ataúd con un angelico y uno que saca la mano y empieza a salir. Y pon otro ataúd con uno ya saliendo. ¿Vale? La resurrección de los muertos. Y a este lado, esta es la santa de la iglesia, la Santa Fe, le dedicaron la iglesia, pero a la pobre la maltrataron en todo lo demás. Esta es la santa que está aprisionada en una prisión, estos son como cadenas y esposas, dando una especie de misa, y aquí está la santa, ¿vale? Y aquí esta es la mano de Dios, que aparece entre nubes. ¿Qué mano aparece siempre? ¿Qué mano es esa? La derecha. Siempre la derecha. Nunca aparece la sinistra de Dios, ¿vale? Y ahí tenéis el cielo ordenadito. Al otro lado, el infierno. ¿Vale? Hay quien dijo que prefiero el cielo por el clima, pero el infierno por la compañía. Yo eso ya no lo sé. Aquí tenéis el infierno, que esto, pues claro. Aquí está el demonio, ¿vale? Satán, feo, obviamente, con unos ojos ahí caídos. Yo me siento bastante identificado, tengo los ojos así también. A mí en Casas Ibáñez, en el pueblo de mi padre, me decían ojos liscaídos, que es una palabra imposible de escribir. Yo no sé cómo se escribe ojos liscaídos, pero a mí me decían, ¡ay, ojos liscaídos! Porque tenía los ojos así, ¿vale? Y aquí están los 7 pecados capitales representados. Allá a la izquierda, un caballero tirado de su caballo. ¿Qué pecado es? Claro, aquí se representa al pecador haciéndole lo contrario de lo que ha hecho mientras pecaba. La soberbia, oigo por ahí. ¿Algo más soberbio y más chulo que una persona a caballo? Yo no he visto a nadie que monte a caballo y que vaya así como, bueno, no. Tú te montas en un caballo
y vas para adelante, como debe ser, ¿eh? Si hay algún caballista aquí, lo digo con todo el cariño, ¿eh? A mí me encantan los caballos, nunca me he montado uno, pero no, es así, o sea, es que es una cosa tremenda. Pues el caballero descabalgado. Hombre y mujer desnudos. La lujuria. Hombre acostado con Satán encima de él y un sapo que le come los pies. La pereza, acostado, ¿vale? Hay un sapo que le come y no se da cuenta. Hombre colgado con una bolsa al cuello. La avaricia, es Judas, el avaricioso por antonomasia. Hombre al que un demonio le estira de la lengua. Este es el pecado capital que más se comete. La envidia, el pecado de darle a la boca y a la lengua cuando no debes. Y por aquí se interpreta que este puede ser la ira, ¿vale? Porque lo están metiendo como en una especie de hoguera, la ira, el fuego de la ira, y este de aquí arriba, ¿cuál es? La gula, el comedor comido, ¿vale? El comedor al que están asando. Pues bien, todas estas cosas entendía una persona cuando se ponía delante del pórtico de Conques. Hoy en día hay que leerlas en libros, hay que explicarlas, hay que escucharlas en charlas, porque hemos perdido los códigos para comprender todo ese lenguaje, esa iconografía, que es un lenguaje con imágenes que había en aquel momento. Pues bien, la novela se desarrolla en 1327, como digo, en un mundo románico medio incrustado en el mundo gótico. El mundo gótico es el de esos interiores absolutamente repletos de esa luz espiritual que hace parecer el interior de las catedrales como auténticas Jerusalenes celestiales en la tierra. Pero como digo, tanto el desarrollo del gótico como la peste negra, que en apenas 25 o 30 años iba a acechar Europa después de cuando se desarrolla la novela, son otras historias que tendrá que contar otra persona en otro lugar. Muchísimas gracias por vuestra atención.